RLN Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Muy buenos días, amigos de Canal 41 y los amigos de la región de Lambayeque. Aquí nuevamente en su programa Salud y Protección Legal, como todas las semanas, enfocando siempre temas preventivos y de lo que corresponde a la parte legal, cómo prevenirnos y todos los casos de responsabilidad profesional. Antes de iniciar el programa, porque tenemos una grata presencia de un invitado, el doctor Omar Zapata. Permítame recordar de este fin de semana grandioso que se ha tenido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la cual se ha llevado bastantes actividades, básicamente en la ciudad de Lima y aquí también en la ciudad de Chiclayo, para conmemorar ese día en la cual se le debe de dar la participación igualitaria a la parte femenina en todas las instituciones académicas, laborales y políticas. Ese ente en la cual debemos de respetar todos los varones y evitar ya todo esto. Basta ya de maltrato hacia la mujer. El maltrato, de hecho, es bilateral, pero basta ya el maltrato de la mujer, basta ya de tantos feminicidios como se está ocurriendo. Ya pasamos los 30 casos solamente en esta última semana. Empezar a unir fuerzas, todos, incluidos los varones, para disminuir esta lamentable evolución y crecimiento de agresiones contra el sexo femenino, que ya dejó de ser el sexo débil, porque ahora son las que están empoderándose en cada una de las actividades académicas, laborales y políticas también, como lo estamos viendo en nuestra sociedad. Y por otro lado, recordando también lo que se está viendo en la ciudad de Lima, y se mencionó aquí en Salud y Protección Legal, en Canal 41, sobre la aparición de este virus ya aquí en Perú. Ya tenemos reportado hasta esta semana 7 casos diagnosticados, confirmados del COVID-19, en los cuales uno es el paciente cero, como le llaman. Ese es un paciente que llegó acá a Perú, y los demás son contaminantes, son los familiares directos de esta persona. Recordar acá que estos familiares, dentro de todos, están todos estables, inclusive uno que tiene como diagnóstico patológico ya crónico, es diabético, hipertenso, pero están controlados, y están tan controlados como se mencionó de que esto es un proceso gripal respiratorio. Siendo bien controlados, están siendo monitorizados en sus hogares, sin estar haciendo tanto forma de morbo y de especulaciones a nivel nacional. Recordar también, así como lo mencionamos, sobre el uso de las mascarillas, olvidarnos de estar compre y compre mascarillas, que no es lo correcto. Hay un grupo definido quienes deben de utilizar mascarillas sin originar las especulaciones comerciales como se han estado haciendo. Ahora ya se está haciendo la especulación comercial también con el análisis. Recordar que el único ente que va a realizar y es el capacitado para realizar el diagnóstico definitivo del COVID-19 es el MINSA, el Instituto Nacional de Salud. No existe ninguna clínica que tenga ese reactivo y que lo pueda estar de manera indebida lucrando con esto. El Ministerio de Salud lo está haciendo en forma gratuita y en donde se puede realizar con toda la confirmación y seguridad. Después de hacer esta introducción, que teníamos que tocar esos 2 puntos importantes de este fin de semana, hoy día hemos querido conveniente invitar a un representante de las leyes, a un representante jurídico, quizá uno de los mejores abogados aquí en la región Lambayeque, para hablar un tema en el cual no es muy conocido, pero vemos que circula bastante en la prensa y en los pasillos del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son las reclamaciones por responsabilidad profesional. Saben ustedes, queridos amigos, queridas amigas, familiares en forma general, cómo llevar un proceso de reclamación, qué cosas se tiene que hacer. Cada uno de estos puntos lo vamos a ir desmenuzando hoy día con la entrevista, y muy agradecido por la presencia, al doctor Omar Zapata López. El doctor Omar Zapata López es un abogado, reconocido abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la primera alma mater acá en la región Lambayeque. Es magíster en ciencias penales y es doctor egresado de doctorado en lo que es derecho penal.
con todo este bagaje cultural y todos estos conocimientos, tenemos el honor de invitarlo, de presentarles al doctor Omar Zapata López. Doctor, bienvenido y muchas gracias por haber llegado. Muchas gracias, doctor Jiménez. Un gusto estar aquí presente, ¿no? El gusto es de nosotros, doctor, que haya aceptado humildemente la entrevista y sobre todo para hacer llegar y transmitir a la población cosas que a veces desconoce y que a veces por ese desconocimiento o no se denuncia o simplemente se pierden, como se dice comúnmente, ciertos casos. Doctor, para tocar este punto, esto de reclamaciones de responsabilidad profesional, lo digo así en forma general, pero no solamente a los médicos se les procesa. ¿Cómo lo debemos de enfocar? ¿Cómo lo vemos en la actualidad, doctor? Bueno, básicamente hemos de ser cuidadosos al momento de referirnos en términos técnicos a la responsabilidad. Es cierto, usted marcaba bien la distinción, que es en general y no solo para el tema de los médicos. Así es. Lamentablemente hemos visto en los últimos años que se ha ampliado de manera exorbitante los asuntos vinculados con los propios médicos, ¿no? Con vuestros colegas. Así es. Y entonces suele circunscribirse a este tipo de actuación profesional cuando en realidad debiera comprenderse como la de todos, ¿no? A todo el equipo. Por eso es que siempre vemos en los titulares negligencia médica y ese es el cliché que siempre se pone. Y sí, lamentablemente, si se quiere desde mi perspectiva, pasa a veces a ser una incomprendida profesión el ámbito de trabajo de los médicos fundamentalmente, ¿no? Como siempre se dice, pues es una profesión de riesgo y ante los riesgos alguna eventualidad puede ocurrir. En realidad el término riesgo es un término muy sensible para quienes se ocupan del estudio de la dogmática penal en Europa desde los años 70 aproximadamente, al extremo tal de configurar a la sociedad en general como una sociedad de riesgo, ¿no? De riesgo. Circunscribir no solo los asuntos de la profesión médica, sino los asuntos de la vida en general. El subirnos a un bus, el venir en un taxi, ¿no? El simplemente manejar un vehículo. El manejar un vehículo, el consumir una lata de productos envasados, el consumir una bebida en botella, en lata, finalmente en todos los actos de nuestra vida cotidiana, el cruzar una pista. Todos los actos de nuestra vida cotidiana tienen que ver con el riesgo, ¿no? Entonces hemos de ser cuidadosos con el control, con el manejo del riesgo, para sin duda vivir como debemos y vivir en paz fundamentalmente. Paz y perfecta armonía, como se dice, ¿no? Por Siempre supuesto. previniendo todas esas cosas. Doctor, enfocándonos en esto de las reclamaciones, cuando hablamos de reclamación de los profesionales de la salud, ¿nos referimos a qué? ¿A qué podemos, una persona común y corriente, qué puede reclamar cuando está siendo atendido, si es que es el directamente atendido, o de repente un familiar? Y en realidad ni siquiera ellos mismos, sino cualquier persona en general. Así es. Si estamos hablando fundamentalmente de una responsabilidad en el orden jurídico penal, pudiera ser cualquier ciudadano. Distinto sería un asunto de la responsabilidad civil, donde sí es el que se encuentra legitimado directamente para poder instaurar una demanda, ¿no? Una demanda. Básico es conocer, para empezar, tus obligaciones en esa relación médico-paciente, tus obligaciones como paciente y también comprender las obligaciones y el rol del profesional médico. Es decir, desde el inicio, ante un disconfort, si se puede decir así, entre una mala relación médico-paciente, lo primero que se tiene que definir es cuáles fueron tus obligaciones como paciente, cuáles fueron tus obligaciones tú como médico, enfermera o obstetra de atenderlo. Y en función de eso, estaremos en condiciones de establecer, primero, si nos encontramos ante algún tipo de responsabilidad, para luego saber si pudiera ser comprendida esta de distinta forma. Si es una responsabilidad solo administrativa, si es una responsabilidad civil, si es una responsabilidad penal y por supuesto debemos hacerlo de la forma debida. Finalmente creo que la regla básica para la pacífica convivencia es hacer lo que debemos. Así es. Y en efecto, ¿por qué no?
en esta clase de relación médico-paciente hay que evaluar lo que se debe hacer y lo que se hizo, ¿no? Y lo que se hizo, lo que se debe y lo que se hizo. Sí, más y por encima de todas las cosas, porque el médico desempeña una función, el médico desempeña un rol, el médico desempeña una actividad que tiene que ver no con la generación de un resultado efectivo, eficaz, eficiente O a y veces beneficiario para la Ujú. persona Ujú. que hace uso de estos servicios, sino que simple y sencillamente la profesión médica es una profesión de medios. Así es. Es una profesión de medios. Al médico no se le puede reprochar no salvar a tu familiar o salvarte a ti mismo, sino que al médico lo que se le debe reprochar en todo caso es no haber hecho lo que debía En el momento. para ayudar a solucionar tu problema médico en general, ¿no? En forma general, doctor, y como para ir un poquito deslumbrando esto ante la sociedad y a veces ante a unos colegas también que desconocen esto. Todos los médicos, y eso siempre se ha dicho, vos lo has mencionado en las conferencias, a todos los profesionales de la salud se les va a procesar por medios, es decir, qué es lo que manda tu guía, qué es lo que manda tu protocolo, si lo hiciste conforme está, o por lo menos con los lineamientos generales, así tu resultado, tu paciente, se agrave, se le ampute algo o fallezca, escapa tu responsabilidad. Para quitar un poquito ese cliché, porque se tiene dentro de la sociedad de que si muere el paciente, culpa. Si terminaron amputando, culpa. En efecto, lamentablemente, y por eso decía al iniciar, lamentablemente, eh, asistimos muchas veces a un excesivo manifiesto respecto de temas absolutamente técnicos, mal orientados en ocasiones por la prensa poco seria, que no se ocupa, estamos hablando de eso, de hacer lo que debe. Sí. Un poco Y de hace, sensacionalismo a veces. y entonces eso es lo que vende, eso es lo que le gusta a la gente. A veces, lamentablemente, no esperamos encontrar una noticia objetiva, sino que la gente espera ese sensacionalismo, esa falta de objetividad, esa carencia de objetividad, esa referencia a muertos, Ujú. como si los médicos tuvieran la obligación de responder por todas las muertes. Y no nos olvidemos fundamentalmente, y esto lo conocemos quienes estamos de repente vinculados con asuntos religiosos, unos más que otros, todos hemos nacido lamentablemente para morir. Así es, esa es Y la evolución natural de todo ser humano. es un asunto natural. Y entonces, en la actividad médica, lamentablemente, pese al despliegue técnico efectuado por un médico en las más de las ocasiones, puede afirmarse que existe un resultado dañoso, pero ese resultado dañoso no tiene por qué llevarse de encuentro al profesional de la salud. Lo que hemos de verificar es si él cumplió con aquello que debía hacer. Usted decía algo importante, con aquello que la norma le obliga a hacer. Así es. Este es un asunto de carácter puramente normativo. Incluso las guías a veces suelen ser referenciales y no se corresponden con el marco normativo. Así es. La norma exige menos que la propia referencia en una guía establecida. Y Entonces, dentro de los actos médicos, o sea, por ejemplo, todo profesional de salud, en este caso, que estamos hablando puntualmente de los médicos, regido por la Ley General de Salud, código de ética, guías, normas técnicas, tiene un bagaje de normas, las cuales están vinculadas en mayor o menor grado a la actividad que realizan. en efecto, las más de las veces solo miramos de cara al resultado y nos olvidamos de lo fundamental. El punto de partida es la verificación del asunto normativo, confrontarlo con los hechos y verificar si el resultado dañoso se presenta por una mala actividad en el ejercicio de esa persona, De ¿no? esa persona. Doctor, justo en eso, en la verificación, es decir, cómo sustentar si hubo o no hubo algo. Muchas veces se malinterpreta que dicen, no, yo ya fui, denuncié, ya dije que me hicieron esto, y alguna población piensa, con eso nada más ya me van, por decir, me van a creer y lo van a sentenciar. Existe un documento médico-legal en donde se basa todo esto, ¿no es así, doctor? Es cierto, es básico, es fundamental, es la línea demarcatoria del análisis o la investigación. Es el conocimiento técnico
que se le brinda a los profesionales de la abogacía para trabajar en función de él. Que se recuerden, el punto de partida fundamental de todo análisis es la especialidad, el marco de la especialización. Así es. Yo, siendo abogado, no puedo, no puedo de alguna forma comprender que soy experto en cualquier materia del derecho. No. En la modernidad, el mundo de la especialidad tiene muchísimo que ver con este tema. Y en los asuntos que conversamos, con mucha mayor razón. ¿Cómo pudiera un abogado, simple y sencillamente, sin conocimientos técnicos especializados respecto a la medicina, con mucha mayor razón, de una especialidad dentro de la medicina, opinar respecto de si el trabajo profesional de ese profesional vinculado con la salud es el debido? Y ni siquiera nosotros hasta encontramos bromas y chistes vinculados con la letra de los médicos. Ni siquiera logramos comprender las recetas, mucho menos el contenido de las historias clínicas, y a veces malorientamos a nuestros clientes. Ese es el mayor problema, a veces la mala orientación, ¿no? Lamentablemente, ese es el problema. Debe comprenderse además que cuando uno tiene un problema de cualquier índole, cuando tiene un problema médico severo, busca al mejor médico. Cuando uno tiene un problema jurídico, debe buscar o intentar buscar al mejor especialista en función de la especialidad en la que debe definirse ese problema. Inicialmente buscará un médico general que lo derive de un especialista. Lo mismo pudiera hacer en asuntos jurídicos. Hacer una consulta previa, irse dejando guiar para buscar un especialista. Porque en teoría pura, los conceptos deben ser correctamente manejados para no generarse esa sensación de impunidad indebida, si se quiere. Porque la gente se reclama víctima en muchas ocasiones cuando en realidad no es víctima. Es en casi la gran mayoría, doctor. Si me permite recordar, cuando estaba en medicina legal, hicimos un trabajo de investigación y, a ver, de casi 300 casos que llegaron, bueno, más del 50% fueron negativos. Absolutamente, o sea que no había ni un nexo causal de la actuación profesional con el resultado que se encontró, o se reclamaba en todo caso. Y en efecto, más todavía, me voy acercando hacia lo que es mi especialidad. En el ámbito de mi especialidad, los conceptos modernos que se manejan no se identifican con aquellos con los que trabajaban nuestros profesores o nuestros maestros. Todo es cambiante. Sin duda, hablábamos del riesgo al iniciar, y el riesgo es un concepto que se maneja en la modernidad, en el derecho penal, y hay que trabajar con él, hay que trabajar con el riesgo, hay que trabajar con el deber, con la función, con las obligaciones, con las esferas de competencia, y bueno, sé que no es difícil. Algunos lo pintan como un conocimiento de otra galaxia, cuando es un conocimiento absolutamente básico, razonable, fundamental para asuntos jurídicos. Nosotros verificamos y confrontamos los hechos de la realidad versus la norma. Porque a nosotros, digamos, estamos lejos de enjuiciar moralmente a un ciudadano. Así es. Estamos lejos de enjuiciar éticamente a un ciudadano. Estamos lejos de enjuiciarlo socialmente, si es que no hacemos ni cumplimos con el primer presupuesto, que es verificar el juicio de juridicidad o antijuridicidad de su conducta. En la conducta que realizó con el determinado paciente. Y esta verificación, llegando nuevamente al punto, está establecido, y creo que a veces ciertos administradores de justicia lo dejan a veces tardíamente de investigarlo o solicitarlo en relación a la historia clínica. Ese es, voy a decirlo de manera personal, vos es el especialista, me parece que este es el documento, lo primero que se debe de tener en una investigación. En efecto,
Yo decía la realidad versus la norma. Ajá. La norma la tenemos preconfigurada. La realidad está escrita historia. en la historia clínica, Que a veces es escrita. que a veces está escrita, pero finalmente en la historia clínica, Ajá. porque nos dirá qué existió y qué no existió, Así es. qué hizo o qué no hizo el médico. Lo que no está escrito no se hizo, No como es se la hizo. premisa universal. Y el momento vale y la oportunidad vale, sobre todo para los amigos médicos. Ujú. He tenido la oportunidad de trabajar algunos casos médicos en la oficina y el mensaje percibido, o por lo menos la realidad percibida, es que los médicos delegan la transcripción de la historia clínica. Ese es un punto, doctor, esa delegación. Si bien es cierto, dentro del MOF, del ROF, de los profesionales de salud, está delegar funciones, pero esa función de hacer la historia clínica es imposible delegarla. Es como decir, oye, te presto mi DNI y utilízalo. Esa historia clínica es lo que tú hiciste. El médico debe dejar sentado lo que hizo en la realidad y describirlo exactamente en la historia clínica, que es el barómetro, la medida, el indicador fundamental para medir en el futuro el ámbito de su trabajo o de la realización de sus actividades conforme a lo debido. Eso es justo lo que estábamos tocando la vez pasada con un colega y mencionado, no, es que nosotros le decimos al interno que le haga la historia clínica, o al residente que le haga la historia clínica y yo le pongo mi sello. A ver, corríjame, doctor, si yo quisiera ser el abogado del diablo, ser malo, yo me tildo de abogado, ¿sabe qué? Préstame la historia clínica, el sello es del doctor X, pero la letra no es de usted. ¿Podría eso generarle un problema? Por lo menos le resta credibilidad al ámbito de sus afirmaciones al interior de un proceso. Ay, ay, Y en la lógica del nuevo proceso, en la lógica del proceso instaurado desde el año 2009 en nuestra localidad, la credibilidad tiene que sumar, no tiene que restar. eso es El algo- ámbito de credibilidad tiene que aumentar. Se trabaja en función de la credibilidad. Precisamente una de las reglas fundamentales en el ejercicio de mi actividad profesional es trabajar algunos casos especiales, porque le resta a mi credibilidad aparecer todos los días, tener una, dos o tres audiencias, en la semana, y vaya casualidad, todos mis clientes son inocentes. Entonces eso nos mina el camino, nos petardea el camino. Eso deslinda también con la parte ética, en forma general de los profesionales. En efecto, y entonces, de hecho, el tema es que el proceso se construye en función de la credibilidad. Y entonces, si nosotros advertimos que un médico afirma haber llenado la historia clínica porque aparece su sello y su firma y se determina a través de un informe pericial que no es su letra, pese a que lo que pueda decir en la historia se corresponda correcto. con la realidad, se ha minado la credibilidad de ese sujeto que a la sazón ya es imputado por la comisión de un delito. Y esa apreciación lo va a tener sí o sí en consideración el señor juez. El señor juez, desde el mismísimo fiscal. Ajá. Porque no se olviden que estamos trabajando en un asunto puramente humano. Y entonces, si los seres humanos advertimos que alguien nos engañe, y creo que a nadie le gusta que le engañen, Así es. con mucha mayor razón será un operador jurídico, peor en el ámbito de desarrollo de un proceso penal. Muy bien, ¿no? doctor. Entonces, como nuevamente caemos a lo mismo y lo que siempre se le ha mencionado, vos acabo de dar, como decir, un jaloncito de orejas a todos mis colegas, lo primero y lo más importante para los médicos es llenado propio de la historia clínica, que esté completamente llena en cada uno de sus acápites, colocar lo que se hizo, incluso colocar lo que no estoy haciendo por X motivos, porque eso al final, como dice usted, le va a dar credibilidad a lo que él hizo o no. En efecto, es el punto fundamental del análisis, es el punto elemental de la confrontación, la realidad. La realidad está expresada ahí. Y más que jaloncito de orejas, es una sugerencia sana
a vuestros colegas, ¿no? Sí, sí, sí. Para evitar futuras complicaciones. Y en forma general, la historia clínica, como vos lo sabes, el documento que involucra a todos los integrantes o al equipo profesional. Estamos ahí hablando de las enfermeras, que cada una de ellas también tiene sus hojas, sus cardex. Estamos hablando de repente con un especialista que hace sus interconsultas y que también tiene sus formatos. Estamos hablando del famoso bendito consentimiento informado que a veces o no está, o está en blanco, o solamente encontramos un sello. En efecto, sirve para todo. Sirve para todo el camino demarcatorio del proceso penal. El consentimiento también forma parte de la historia clínica. Y está normado también. Y por supuesto, tiene que estar debidamente llenado. Ese es el inicio, si se quiere, o la demostración del inicio de la actividad profesional y por supuesto de la autorización brindada por el paciente. Lógico. Doctor, en esto de la credibilidad, que es un punto muy bonito que ha tocado, siempre se menciona, no todos los administradores de justicia del Ministerio Público lo hacen a veces, es sobre la inmovilización de la historia clínica. ¿Es importante hacerla? ¿Lo podemos obviar y dejar de que después de 1 o 2 meses yo requiera la historia clínica porque estoy dando credibilidad al colega médico, o es justo también pensando en los familiares que se recabe inmediatamente esa historia clínica? Lo que sucede es que en el mundo, más todavía en la sociedad actual, el principio de vivir en la creencia de que los demás hacen lo que deben, se ha visto trastocado. Así es. No vivimos en una sociedad de confianza. Y que a veces aparecen duplicidad de historias clínicas. Si no vivimos en una sociedad de la desconfianza. Si el punto de partida es el deber ser, si el punto de partida o el punto de origen es lo que se debe hacer, sería incuestionable que así pasen años, no pase nada con la historia clínica. Pero la realidad nos demuestra que en más de una ocasión pueden presentarse variaciones. Se le restan datos a la historia, se le quitan hojas, se le tachan escritos y se modifica la realidad. Entonces, eso ha llevado fundamentalmente a que los operadores de justicia fiscales lo primero que hagan era inmovilizar la historia clínica. Y que deberían de hacer. Y en efecto, en la sociedad de la desconfianza en la que vivimos, es un elemento de partida fundamental. Si es la historia clínica la que contiene la realidad, entonces evitemos en la medida de lo posible que esa realidad sea trastocada, sea adulterada, como usted dice. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Con una intervención inmediata en el ámbito médico donde se ha producido un resultado aparentemente dañoso, para que así no se adultere o se cambie o se modifique la realidad, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, estamos sacando varios temas como ejemplo y como medidas preventivas también, tanto para familiares y para los colegas, que el llenado debe ser correcto y llenado directamente por el profesional de salud que está interviniendo en el manejo y tratamiento del paciente, que no debe delegar esa función porque es inherente al médico asistente en este caso. Y 2, sobre el llenado completo. Y 3, la inmovilización. La inmovilización de ese documento médico legal que, bueno, en las cátedras lo decimos, que bien o me van a defender totalmente o también me pueden encontrar algún problema. En efecto, es importante, y a propósito de lo que decía usted o establecía como conclusiones preliminares, es importante delimitar también que el solo hecho de que la historia clínica no esté como se debe, no importa como consecuencia lógica la responsabilidad penal del médico. El hecho que la historia clínica haya sido adulterada, no importa per se la responsabilidad penal del médico, por lo menos la responsabilidad vinculada con el daño generado por la supuesta actividad médica. Así es. No nos permite establecer esa conclusión inmediata,
pero sí nos delinea el camino, ¿no? Nos delinea el camino para restarle a la credibilidad del profesional. del profesional. Inclusive, eso es lo que, a ver si no estamos mal, doctor Omar, es lo que realiza su salud. Se encarga de hacer la auditoría completa hasta de hora, fechas, si es que está trastocado la norma técnica, la 022, la 139, sobre el diseño de la historia clínica. Sí. Y que a veces eso encuentran responsabilidades, como vos lo has dicho al inicio, administrativas, pero que lo puede después jalar a la parte penal. En efecto, eso será una responsabilidad probablemente administrativa, pero no per se penal. ¿Que puede ser un indicador? Probablemente, junto a una serie de sucesos que acontecen al interior de la historia clínica, perdón, al interior del proceso penal, nos permitirá establecer la conclusión definitiva al final de un proceso debido, es decir, respecto de la responsabilidad. Necesariamente o no es vinculante. Es básico, básico, diría yo. Muy bien, doctor. Doctor, entonces, vimos esto, que es el documento que se tiene que requerir, ya se puso la denuncia. Ahora, ¿qué es lo que tendría que presentar la persona que está demandando? Porque ellos no van a llevar la historia clínica, eso lo solicita el administrador. Aparte de la demanda, ¿tiene posibilidad, a vos, por ejemplo, cuando le llega a un usuario por una demanda de responsabilidad profesional, negligencia médica, vamos a hacer, ¿tiene otras posibilidades de presentar otros medios de prueba, en este caso el usuario, el paciente? En efecto. Suelo ser muy generoso en el análisis desde el punto de partida. Entonces hay que tener bibliografía suficiente que nos permita comprender que esa persona a la que estamos denunciando no cumplió con su obligación. No cumplió con sus obligaciones o con el conjunto de obligaciones o algunas obligaciones. Y que esas obligaciones, ahí viene la segunda parte y probablemente lo más importante, y que ese incumplimiento de obligaciones se vincula inmediatamente con el resultado acontecido. Porque puede que un médico incumpla obligaciones, puede que un personal de salud distinto del médico, enfermera, obstetra, técnico médico, puede que incumplan con sus obligaciones. Pero ese incumplimiento de obligaciones no nos va a dar a parar obligatoriamente al resultado acontecido. Y esa es la segunda parte del análisis. Es decir, no necesariamente porque se encuentre una falla, entre comillas, de la norma, o un incumplimiento, como vos lo has dicho, necesariamente tiene que tener un nexo causal con el daño o la muerte. En efecto, usted lo ha referido, saludo la referencia, ¿no? Usted lo ha referido en términos médicos, ¿no? Sí. Usted lo ha referido en términos médicos. Incluso el derecho, hasta hace algunos años, se refería en los mismos términos, ¿no? Ese famoso nexo causal, en la modernidad, al interior del derecho penal, ha sido cambiado por las relaciones de imputación objetiva que se fundan en el riesgo. Y sucede que las explicaciones que buscan ustedes, los médicos, si se quiere, las investigaciones que realizan los operadores químicos, biólogos, tienen que ver con nexos de causalidad. Ustedes se ocupan de averiguar, de indagar, de investigar respecto de la causa que genera un determinado resultado. Así es. La famosa ley de la causalidad. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones jurídico-normativas y en especial las relaciones jurídico-penales, ese nexo de causalidad no es suficiente. Y nosotros en la modernidad lo hemos modificado por lo que se denomina la imputación objetiva al interior del derecho penal, ¿no? Y cuando hablamos de imputación objetiva, doctor, nos referimos exactamente a, para que los colegas médicos lo entiendan. Nos referimos a el análisis de la actividad versus el resultado. Y entonces ahí estudiamos 3 específicos puntos. Primero, partimos del resultado. Verificamos si en la realidad existe un resultado dañoso. Segundo, verificamos
que ese resultado dañoso sea consecuencia del incremento de riesgo o del incumplimiento de obligaciones. El hacer de más o el hacer de menos. En efecto, Ujú. vinculados, por supuesto, por esas relaciones fundamentales al interior del proceso, incluso penal, se dice en el ámbito culposo. En la modernidad incluso hay algunos profesores que nos refieren de que dentro de la determinación de un delito culposo está la imputación objetiva como un elemento fundante. Sin embargo, las relaciones de imputación objetiva son: verificamos un incremento de riesgo que sea reflejado en el resultado. Esos dos elementos fundamentales. Primero el resultado, segundo el riesgo. Técnica o teóricamente lo podemos asumir de la forma en que deseamos. Los dos tienen que estar presentes. Primero, incremento de riesgo. Dos, que el incremento de riesgo se vea reflejado en el resultado para decir que se puede imputar objetivamente una conducta. Y entonces, esto se conoce en literatura penal en Alemania desde más o menos aproximadamente ya como imputación objetiva al interior del derecho penal desde 1963-73 aproximadamente. Como comprenderemos todos y los televidentes también, Europa nos lleva muchos años en el ámbito del conocimiento teórico, por lo menos nos llevaba aproximadamente 25. Llevaban. Y digo nos llevaba porque ahora los medios tecnológicos nos acercan prontamente a la realidad europea. Sí. Antes la bibliografía producida en Europa era difícil de conseguir. El conocimiento científico producido en Europa era traído por nuestros profesores a la maestría y el doctorado en formato de copia fotostática y para nosotros era una maravilla. Sin embargo, digo que esa distancia de antes ahora se puede haber visto acortada porque tenemos los medios tecnológicos a la mano. Y el libro que se produce hoy en España, me está llegando un correo electrónico a la bandeja del correo electrónico en la noche de que se ha publicado. Si efectúo un pago electrónico, en 15 minutos está en mi ordenador, teniendo las diferencias de la hora, pues, ¿no? Lógico. Pero sí se han acortado las distancias. Y entonces esto que antes era un conocimiento, si se quiere, de los más entendidos, creo que se está ya generalizando, ¿no? Y esto ya nos quita ese cliché de que solamente un grupo privilegiado tenía acceso a esto. Ahora, tanto los usuarios, pacientes, como los señores médicos tienen acceso a esto. Sí. Y tienen para que conozcan al mundo en que podemos, lo digo como médico, podemos caer. Por supuesto. Para poder defendernos, es lo básico. Por supuesto. Es básico, es fundamental estar en manos o tener la consulta en manos de un profesional que conozca estos asuntos de la modernidad y que al final de cuentas son las que guían las decisiones jurídico-penales acontecidas en nuestro país, aun cuando no se encuentra absolutamente generalizado. Ya algunos atisbos en la Corte Suprema existen desde 1998. Algunos jueces en la localidad sin ningún problema usan criterios de imputación objetiva para definir el ámbito de la responsabilidad al interior de un proceso penal. Y con eso también se acortan los tiempos procesales también. Y si se quiere, lo que pasa es que nos ayuda a comprender los términos penales del caso en concreto. Un caso en concreto, yo puedo hacer una clase a mis alumnos de imputación objetiva en la universidad y al terminar o al finalizar la primera o la segunda sesión están en condiciones de solucionar cualquier caso en concreto. Lamentablemente, a veces no vemos con los ojos sino de las ciencias naturales, desde el ámbito de la causalidad. Y ahí vienen los primeros tropiezos, ¿no? Ahí vienen los primeros tropiezos. Las primeras paredes. Es cierto, son barreras. Sí. Un alumno de la universidad puede resolverme el caso en 20 minutos con libro abierto. Sin embargo, a veces nos tomamos 2, 3 o 4 años al interior de un proceso penal
para comprender lo que mis alumnos comprendieron después de la clase en 20 minutos. Y no necesariamente por el mismo operador, sino por otros entes. En efecto, ¿no? Sí, sí, eso es muy conocido. La parte del Estado a veces como que limita, ¿no? Por el mismo sistema. Sí, el excesivo trabajo que tienen, es el sistema en Es general. abrumador. Es El abrumador excesivo lo que trabajo que tienen. Usted conoce de cerca la oficina médico legal, excesivo trabajo en oficina médico legal, excesivo trabajo en fiscalía, excesivo trabajo en poder judicial. eh, eh, y que a veces es mal comprendido por la sociedad y lamentablemente trastocado mediáticamente por la prensa. en ¿Qué efecto, hacen? ¿Por qué no avanzan si supieran la cantidad de expedientes que conocido es, tienen por día que ingresan? conocido por ejemplo es el caso, lo tomo como un ejemplo de la generalidad, ¿no? El médico le cortó la pierna izquierda cuando debió cortarle la pierna derecha. Oigan, el médico encontró la pierna absolutamente marcada para la operación. Es más, el médico ni siquiera es el encargado del trabajo en consultorio. Él no diagnosticó. No, así es. Él simple y sencillamente llega para operar y encuentra una pierna marcada distinta. Y entonces nos preguntamos, lo dejamos por ahora en signos de interrogación, ¿es el médico responsable? Claro, para el común de la gente, pero le ha cortado la pierna izquierda cuando le debió cortar la derecha. Pero encontró todo marcado para que ello acontezca. Esa es la parte del Oye, desconocimiento del proceso. Oye, ¿cómo es posible que el médico lo haya operado después de 8 meses? Si ya tenían el diagnóstico, sí, pues, pero no tenían instrumental médico al interior del hospital público. O simplemente hubo otras emergencias que iban bloqueando y bloqueando. Existen varios factores para eso, doctor. En efecto. Pero no lo analizan así, lamentablemente. Qué bonito sería como es en Argentina, en donde existe la escuela de periodismo médico, en donde sí saben expresar y sí saben transmitir una noticia, por ejemplo, de responsabilidad médica. En efecto, hay que tener mucho cuidado, porque a fin de cuentas son seres humanos los que están detrás de ese proceso. Ambos. Por supuesto. Los respetos siempre deben existir, ¿no? Deben existir el respeto para la familia que se considera agraviada. Pero por sobre todas las cosas, a esa familia se le tiene que explicar lo que en la realidad ha acontecido. Ese es el y ahí primer aparece, defecto. y ahí aparece un grupo probablemente de médicos, un grupo distinto de abogados que lejos de explicarle la realidad a la familia, busca sus intereses personales y lo que hace es distorsionar la realidad, ¿no? Y dilatar más. Sí, y le van a decir, ese señor es el responsable, le has pagado tu plata, exacerban los ánimos, incrementan las desazones, el rencor, no voy a decir odio, pero sí suele trastocarse ese ámbito, ¿no? Y el problema es de que, así como vos lo estás mencionando, hay un daño a esa familia que se ve afectada por el proceso dañoso o la muerte del paciente, pero no se dan cuenta que detrás de esta persona, o de bata blanca, turquesa, granate, o el color que tenga de su especialidad, tiene familia atrás. Sí. Y ellos también se ven afectados con todo lo que sale en la prensa a veces. Y por supuesto, porque al final son seres humanos. Somos todos seres humanos los que estamos al medio. Y no hay mejor forma de evitar esta clase de exabruptos que haciendo lo que debemos. Es la regla fundamental. Pide orientación de vida, ¿no? Haciendo lo que debemos y cumpliendo por lo menos los dos principios básicos bioéticos, beneficencia y no maleficencia. En efecto, conozco muy de cerca el ámbito del trabajo de los profesionales de la salud, digo profesionales de la salud en general. Tengo un niño en casa, mi hijito lindo es intervenido más de una docena de ocasiones. Wow. Con serios diagnósticos al medio, y entonces siempre he comprendido
que aquí hay un trabajo humano, ¿no? Que hay un trabajo desde la familia del paciente eh, y todos los involucrados en la actividad profesional de la salud. Hemos hablado del tratamiento a título personal, pero no olvidemos de que sobre todo en el ámbito de la salud, de las instituciones de salud públicas o privadas, ya el ámbito del trabajo es un trabajo en equipo, Sí, ¿no? totalmente. Ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí la cosa cambia. Ya no hay que fijarnos única y exclusivamente en la actividad del médico o del profesional, sino que hay que abocarnos al estudio de todos y cada uno de los intervinientes, ¿no? Inclusive, aparte del equipo, como se dice, del equipo profesional que intervino, también ver la realidad de la institución, porque El de equipo, repente sí, quisieron hacer y no les daban los medios. el equipo médico o instrumental que tiene el centro de salud Así es. vital. Eh, Quienes trabajamos en esta clase de asuntos conocemos que entre clínicas se envían pacientes, entre centros de salud se envían pacientes. Las famosas derivaciones. Las famosas derivaciones, porque por ejemplo en una no tienen respirador artificial pediátrico Sí, y lo envían a otra clínica y ahí vienen problemas también. inclusive se los llevan a otra clínica posoperado inmediato de 1 hora porque no tienen el equipo. En efecto, eso sucede y nos estamos ocupando de cerrar universidades, Sí. pero no nos ocupamos de cerrar o de acabar con el trabajo inescrupuloso que respecto de la vida suelen tener algunos centros médicos, ¿no? Así es, lamentablemente, y es a vista y paciencia, es muy conocido varios lugares privados, lógico, en la cual tienen un nombre, pero no contienen el equipo mínimamente necesario. Vos lo acabas de mencionar, y es un caso muy conocido, operan cesárea y no tenían el respirador, o no tenían la incubadora, y a medianoche están que sacan a ese pacientito, y a veces se les complica. Usted decía algo respecto de los medios privados, Ujú. pero por Dios santo, partamos de los públicos también, Oh, ¿no? ah, En los públicos también pasa. Conozco de colegas vuestros que llevan instrumentales propios para poder operar, de su consultorio particular, porque en el hospital no existe. Ese es el problema, y eso siempre, al menos acá, lo hemos estado tocando cuando empezamos este programa, en la cual el sector salud, MINSA, Jerez, Adireza, como se le quiera llamar, tienen que invertir. Inclusive a los propios colegas médicos, el colegio médico en el Código de Ética, hay un articulado en donde nos exigen a nosotros solicitar, pedir de que se den los medios mínimos necesarios para actuar. También es cierto que los médicos piden en más de una ocasión Sí, es cierto. y sus pedidos no son escuchados. En Entonces, ese punto sí es muy bueno, doctor, como para que los colegas también lo entiendan. Y siempre lo han dicho, no, sí hemos pedido, sí hemos pedido, sí hemos pedido. Pero como vos lo sabes, para la parte del sector de las leyes y jurídico es, como dijo por ahí un congresista, papelito manda. ¿En Sí. dónde estuvo tu requerimiento? ¿En dónde estuvo tu queja? En No solamente debe de ser verbal, sino por escrito. En efecto, esos pedidos deben, en la medida de lo posible, expresarse por escrito y dejar establecido la carencia, las deficiencias del sistema, Ujú. que dicho sea de paso, son muy amplias. Bastante. Así Y es que un tema largo para conversar. me permitía decir que cerramos universidades, pero el Estado no se autoflagela por no cumplir con sus obligaciones. Así es. Somos exigentes para que los demás cumplan con sus obligaciones, pero los gobernantes de turno no están cumpliendo con sus obligaciones. Para nadie es novedad que los centros de salud públicos tienen en emergencias, en los Deficiencias. hospitales, serias deficiencias. Yo siempre siempre que converso con algún amigo, le digo, yo desde que soy un niño, tengo 42 años, desde que soy un niño, conozco del Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Asenjo. Pero en los últimos 40 años, el único hospital nuevo que tenemos es el Regional de Lambayeque, El único. que dicho sea de paso, Ya saturó. está saturado también. No hacemos nada por el Hospital de las Mercedes.
las autoridades no están cumpliendo con su rol y sin embargo son capaces de exigir el cumplimiento del rol o la función de los otros operadores. Y encima sancionándolos. Absolutamente cómodo, por decirlo menos, ¿no? El problema, y eso se ha vuelto tan evidente, doctor, lo hemos tocado acá, se habló del coronavirus, COVID-19, lavada de manos, utilizan papel, y nos damos una visita por los baños de los hospitales del Estado y no encontramos ni jabón, ni papel, ni nada que ayude a la prevención, que ellos mismos nos están solicitando. He asistido al menos por 3 semanas consecutivas a un hospital público en Lima, con los distintos dramas humanos que existen al interior de un hospital. Es difícil partir del baño del hospital, ¿no? Algún sociólogo decía que cuando quieres comprender la historia de una casa, ingreses al baño, ¿no? Ajá. Qué terrible historia la de a veces los hospitales públicos, ¿no? Una historia y lo peor es que es una realidad. Son atentados contra la dignidad puros, ¿no? Contra la dignidad, contra la persona, contra la salud. Y son cosas tan evidentes que deberían de solucionarlo porque los tienen, como lo dicen la gran mayoría de periodistas, y voy a subrogarme a tomar esa palabra, lo tienen en las narices y no lo solucionan. En efecto, exigimos, demandamos mucho de los demás, pero ¿y nosotros qué hacemos? En realidad esto tiene que ver con todos nosotros. Así es. Si queremos una sociedad mejor, si queremos una sociedad más justa, el mensaje es hacer lo que debemos. Nosotros los profesionales cumplimos con nuestras obligaciones, nosotros los profesionales contribuimos al erario nacional, giramos recibos por honorarios profesionales, nosotros los profesionales cumplimos diciendo la verdad a nuestros clientes, nosotros los profesionales solo aceptamos casos que los conocimientos técnicos nos permiten. Así es. Nosotros los profesionales reconocemos que al interior de cada proceso, que al interior de cada trabajo existe un drama humano, no. Solo podremos ser mejores si cumplimos con nuestros deberes. Así Todos. es. Estamos hablando de los médicos. Me ha tocado escuchar a alguna obstetra hablar en tono subido. No, me ha costado percibir en alguna ocasión algún médico que se molesta porque le preguntas qué es lo que te está indicando. Me ha costado ver terriblemente camillas al interior de los pasillos de un hospital. Entonces necesitamos primero sensibilizarnos de lo que sucede o acontece en la realidad, para luego estar en condiciones de enjuiciar el trabajo de los demás. Así es. Eso también es cierto, ¿no? Claro, y eso debe de partir básicamente ese aprendizaje, esa enseñanza por parte de nuestras autoridades para poder también exigir. O sea, yo no te puedo exigir, tú médico, tú enfermero obstetra, hazme esto, si yo no te doy para que puedas trabajar. Yo no te puedo obligar a tenerte encerrado, ya que está bien, yo sí, también felicito eso porque hay colegas en las cuales se escapan. Ponerte un marcador digital para controlar tu horario, sí, muy bien, pero así como lo estás controlando, dale pues, dale las herramientas, sí, claro. Dale todos los medios para que él pueda trabajar contento ahí y no esté saliendo. No es una excusa, pero para que no se salga. Claro. Porque se supone de que en tu trabajo es el mayor tiempo que paras, en diferencia de tu casa. Esto nos puede nos puede llevar o nos puede conducir hacia todo el sistema público, ¿no? Así es. Los profesores universitarios, los trabajadores judiciales, los trabajadores fiscales, o sea, todos. Todo es un sistema. Es un sistema. La autoridad debe comprender que necesitamos. Aplaudimos las cárceles, los mandatos de prisión preventiva que ahora se ya dan están a queriendo diario, pedir pena de muerte. para engañar probablemente a la sociedad. Como vos lo dijo, sensacionalismo. Necesitamos solucionar los problemas. No necesito que me engañes que vas a solucionar los problemas.
No necesito que me inventes fórmulas, entre comillas, para solucionar el problema. Solucionemos los problemas eh, este, determinando científicamente qué está pasando, Así es. ¿no? A veces nos atrevemos a opinar sin conocer la realidad. Y eso es lo peor porque a veces se empiezan a crear términos y a crear formas en las cuales llevan a una persona, digámoslo de la manera más sencilla, al penal. Sí, claro Y que sí. sin haber tenido nada. Con vos hemos visto algunos casos cuando estaba en medicina legal en que personas, colegas, profesionales de salud estaban dentro del penal y ni siquiera habían participado del proceso. Sí, es cierto. Ah, también es cierto que los operadores deben tener como punto de partida, si estoy diciendo que el punto de partida para los familiares es el análisis de Así lo es. que se debe hacer, es el punto de partida que debemos tener los operadores jurídicos también. Ujú. Entonces, en fiscalía se presenta un problema de carácter médico o sanitario y entonces lo primero que se hace es citar a los 12 médicos que intervinieron desde hace un año y que firman la historia clínica. No es así. Hemos de partir del resultado siempre. El resultado será el derrotero de aquello que debemos investigar. Entonces, lo más común es que se cite a todos, ya generando esa sensación de temor, de pánico escénico por asistir a un proceso penal, para que entre ellos comiencen a responsabilizarse, ¿no? El único dice, no, yo hice bien, el que hizo mal es el otro dice, no, yo hice bien, el que hizo mal es el otro. En términos sencillos, vengan todos para que ver quién es el culpable. En Échense efecto. ustedes la culpa y ya, se me acorta el Y a trabajo. veces partimos de eso y nos olvidamos de lo que debe ser, ¿ya? Sí, porque a veces hay, si mal no recuerdo, a veces procesos que pasan del ministerio a Poder Judicial y sin haber, por ejemplo, haber hecho un informe de la historia clínica. Básico. ¿Quieres defender tus intereses al interior de un proceso? Necesitas un informe médico especializado. Por lo menos. Básico. Un informe médico que te explique lo que dice la historia clínica. Un informe médico que te dé una visión o un acercamiento científico, para que luego puedas confrontarlo con un especialista también, Claro, que así es. sería el ideal. Y entonces, insisto, tenemos un problema de salud grave, ¿a quién buscamos? Al mejor médico, Así es. al mejor especialista. Yo no tengo un problema cardíaco y busco al mejor ginecólogo. Tengo un problema cardíaco y busco al mejor especialista en cardiología. En la misma medida, al interior de un proceso, sea civil o penal, buscas al mejor especialista en responsabilidad profesional, civil o penal, aun cuando son muy parecidas, ¿no? De hecho, así como buscamos al mejor médico, hemos de buscar al mejor especialista en la materia que nos sepa explicar, porque al interior de este tipo de situaciones puede acontecer que exista la muerte por defecto en el trabajo médico, o porque simplemente exista la muerte porque la naturaleza o para quienes creemos en Dios así lo ha definido. Por el mismo la proceso autoridad. natural de la enfermedad. En efecto. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Qué gusto, doctor, de haberlo tenido. Vamos a contar, voy a solicitarle siempre su participación porque hay muchos temas, básicamente en responsabilidad profesional, que tocar. Doctor Omar Zapata, ¿dónde podemos ubicarlo? El público de Canal 41, ¿dónde lo puedo ubicar para hacerle alguna consulta, una asesoría? Sí, en realidad mi oficina queda en la avenida Santa Victoria 595, departamento 202. Estoy gustoso de atenderlos, ¿no? Muchas gracias, doctor Omar. No, gracias a usted por la invitación y en realidad eso también forma parte del compromiso social que uno tiene, ¿no? Así es, devolver lo que uno tiene. Por supuesto. Muchas Así es. gracias, doctor. No, gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Como ven, queridos amigos, esto es lo que está encargado de lo que es salud y protección legal. Darle los temas de la forma más sencilla para que puedan defenderse y resolver sus problemas, en este caso de responsabilidad profesional. Como han visto, nos hemos extendido porque ha sido un tema muy interesante y sobre todo por el invitado. Había que, como se dice comúnmente, exprimir los conocimientos
conocimientos que tiene para que vosotros, el público de Canal 41, los pueda utilizar. Su servidor, como todas las semanas, va a tener nuevos temas durante toda la semana. El día de mañana es muy probable de que estemos hablando con el presidente de la Federación Médica de acá de Perú, de Chiclayo, para poder tocar temas, como lo ha dicho el doctor Omar, temas de nuestra realidad sanitaria. Sin más que decirles, se despide su servidor en Salud y Protección Legal en Canal 41 para los amigos de la región Lambayeque. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas tardes. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.